Existe el crimen perfecto. El paso del tiempo puede resultar un arma de doble filo para los investigadores, porque aunque muchas veces corre en contra de la justicia llevando asesinatos a la prescripción, también favorece a la mejora y evolución de las técnicas forenses, permitiendo la resolución de casos complejos o cometidos hace años o incluso décadas. A estos se les conoce como casos fríos. Permanecen archivados de forma provisional hasta que una nueva pista, un nuevo testigo o un avance en la ciencia dé un hilo del que tirar. Así ocurrió con los homicidios de Elisa Bruñedo, cometido en 2013 en el concello coruñés de Cabanas, el de Martin Benforden en la aldea ourensana de Santoalla en 2010 o, más reciente, el crimen de Carlos Alberto Viedeira en 2018, cuyo cuerpo fue hallado en un pozo de O Porriño. En este sexto capítulo de Fundido a Negro conoceremos cómo, tras años de investigación, estos puzzles sin piezas llegaron a completarse. ¡Arrancamos! El empeño en que ninguna desaparición o asesinato quede sin resolver suele dar sus frutos. Así ocurrió con el crimen de Elisa Bruñedo, una mujer de 46 años, madre de 2 hijos y trabajadora de una residencia de ancianos, que como todos los días salió a caminar por los alrededores de su casa. La tarde-noche del 1 de septiembre de 2013 no regresó. Al día siguiente, un vecino localizó su cadáver a 200 metros de la vivienda familiar en la aldea de La Bandeira, en el concello coruñés de Cabanas. Había sido violada y asesinada a puñaladas por alguien que apenas dejó rastro. Y decimos apenas porque en este caso la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación, escudriñó y sacó todo el jugo posible a la tecnología forense más avanzada para dar con pistas mínimas pero fundamentales y a la vez tiró de la vieja usanza, de papeles, concretamente de los libros parroquiales de la Catedral de Mondoñedo. Modernidad y tradición permitieron 10 años después dar con el presunto autor del que semejaba un crimen perfecto. La aldea de La Bandeira, a poco menos de 15 minutos en coche del centro de Ferrol, centró por completo la investigación. Pocas casas y pocos vecinos, un entorno rural en el que difícilmente pasaba algo y donde la criminalidad era algo, hasta entonces, anecdótico. Elisa regresaba a su domicilio después de trabajar en una residencia de ancianos, cuando, como hacía a diario, se fue a caminar por unas pistas forestales de la zona. Llega incluso a cruzarse con un vecino a poquitos metros de su casa, el mismo vecino que 24 horas después encontraba su cuerpo sin vida en un bosque de pinales. Fue asesinada. La autopsia reveló también una violación. La inspección ocular del escenario y del cuerpo fue meticuloso hasta el punto que se logró extraer del cadáver de Elisa un rastro de ADN desconocido, que con el paso de los años sería clave para el esclarecimiento del caso porque era el de su asesino. En ese momento, recordamos septiembre de 2013, las únicas pistas con las que contaba la Guardia Civil eran las testificales, la del vecino que encontró el cuerpo y la de otro paisano que relató cómo la tarde de su desaparición vio por una de estas pistas forestales un vehículo Citroën ZX en buen estado, de un color verde grisáceo, aparcado de mala manera, como si el conductor se hubiese bajado con prisa. Ese fue el primer hilo del que se podía tirar, aunque demasiado genérico para por sí solo llegar a un sospechoso. ¿Pudo ser ese conductor el asesino de Elisa? Sigamos con la investigación. Se estimó que la mujer iba estudiando música, lo que imposibilitó que pudiera haber escuchado los pasos de su asesino acercándose. Fue un ataque sorpresivo. Poco o nada pudo hacer Elisa para defenderse. Las heridas y cortes que tenía eran compatibles con las de un cuchillo empleado para la caza. En el concello de Cabanas es una práctica muy habitual, por lo que la primera puerta a la que tocaron los investigadores es la de los cazadores. Y es que el día antes del crimen se realizó una batida en la zona, por lo que los investigadores hacen un listado de todos los cazadores que participaron y los que formaban parte del coto, buscando si alguno de ellos tenía un Citroën ZX verde grisáceo. Nada de nada. Esto hacía pensar que se trataba de un desconocido, un hombre de fuera de la zona que nada tenía que ver con Elisa o con el pueblo de La Bandeira. Se investigaron a todos estos cazadores, agresores sexuales de la comarca de los que se tuviera una muestra de ADN para compararla con la recuperada del cuerpo de Elisa y dueños de vehículos que coincidiesen con el avistado por el testigo. Otra vez, nada de nada. El laboratorio de la Guardia Civil pudo confirmar que ese ADN era el de un varón, pero no estaba fichado. Es decir, nunca antes había cometido ningún delito ni tenía antecedentes.
La base de datos nacional de ADN se conoce como CODIS, Combined DNA Index System. Se trata de un software desarrollado por el FBI para el almacenamiento y comparación de perfiles genéticos. Aquí encontramos perfiles o muestras indubitadas, que son las que corresponden a una persona determinada, es decir, tienen un nombre y apellido, y las dubitadas o manchas, que carecen de identidad, como es el caso del ADN extraído del cuerpo de Lisa. Este se almacena en el CODIS a la espera de que pueda ser coincidente con otra muestra que se obtenga en un futuro en otro hecho delictivo. Y pongo este ejemplo porque no es habitual que un asesino pueda llegar a dar voluntariamente su ADN en plena investigación. Igualmente se sigue trabajando con esta muestra biológica. En este caso lo hace el Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Cómo? Pues ya que carece todavía de nombre y apellidos, van a tratar de buscar otros rasgos del dueño de ese ADN a través del análisis de los marcadores epigenéticos, que nos proporcionan información sobre un aspecto de la biología de un individuo, por ejemplo, el color del cabello, la raza, el color de los ojos, sus orígenes, hasta donde sea posible, o su edad. Y estos análisis dieron como resultado que el dueño de este ADN es un hombre europeo, con la piel blanca, ojos oscuros y el pelo rojo. Con este último dato, mucho menos generalista que los anteriores, se pudo discriminar a buena parte de los sospechosos que iban surgiendo. Muchas de estas características, que al final son las que vemos externamente, vienen determinadas genéticamente, son hereditarias. ¿Qué hacen entonces los investigadores? Averiguar si alguna de las muestras que habían tomado hasta ahora de posibles sospechosos sí podrían tener una relación de parentesco con el ADN del cuerpo de Lisa. No importa la generación o la longevidad, si se conocen o no, los genes compartidos siempre van a estar ahí. Así que vieron que muchos de ellos, de estos sospechosos, tenían familiares antiquísimos por vía paterna de la parroquia de Valdoviño, al igual que el ADN extraído del cuerpo. Así que, ¿qué hizo la Guardia Civil? Cruzó a los vecinos de esta parroquia y aparecen coincidencias entre personas de un mismo apellido, Rodríguez. Los años pasan y llega 2021. Sabiendo que el dueño de ese ADN podría estar entre los Rodríguez de Valdoviño, deciden acudir al archivo histórico de la Catedral de Mondoñedo, en Lugo, para seguir este rastro familiar. Con la ayuda de la UCO, la Unidad Central Operativa, logran encontrar entre los cientos y cientos de documentos medio roídos por el paso del tiempo, descendientes todavía vivos a los que poder tomar el ADN para compararlo con el extraído del cuerpo de Lisa. A mayores dieron con un Citroën Z gris, a nombre de un varón apellidado Rodríguez. ¿Podría ser este el asesino de Lisa? Era cazador y había formado parte del coto de caza de Cabanas, aunque se dio de baja meses antes del crimen. Y lo más importante, era pelirrojo. Lo siguieron y lograron hacerse con una muestra de su ADN. Bingo, era coincidente con el hallado en el cuerpo de Elisa Bruñedo. Roger Serafín Rodríguez Vázquez fue detenido el 17 de octubre de 2023. Tras 2 días en los calabozos, terminó confesando el crimen de Elisa. El juez decretó para él su ingreso en prisión provisional hasta la celebración del juicio. Roger Serafín la esperó en una esquina la noche del 1 de septiembre de 2013 a que se adentrase en la zona boscosa para por detrás atacarla, violarla y posteriormente matarla. Fueron 10 años de sufrimiento para una familia que vivió en primera persona el trabajo incansable de la Guardia Civil, que no cesó en su empeño de dar con él. A veces son necesarias horas, días o años escudriñando un expediente para dar con la clave y otras veces solo hay que esperar a un golpe de suerte. Fue el caso de Martin Berfonder, conocido como el holandés de Petín, un concello ourensano al que Berfonder, de 52 años, se mudó con su mujer Margot Poole una década atrás. Enamorados de la vida sostenible y la naturaleza, encontraron en la aldea de Santoalla su refugio, un austero pueblo de la Galicia profunda que convertir en su hogar. Pero no contaban con que en este oasis rural, donde tampoco nunca pasaba nada, la servidumbre y colaboración vecinal lo acabaría llevando a la muerte. Fue el destello avistado desde un helicóptero que acudía a un incendio forestal el que destapó el crimen de Martin. Se trataba del reflejo proyectado por el Chevrolet Blazer de la víctima, oculto en un paraje arbolado y rudo. El coche estaba sin matrícula y semicalcinado. Los huesos de Martin aparecieron a 95 metros 4 años y medio después de su misteriosa desaparición. Esta historia arranca en noviembre de 1997. Tras abandonar Ámsterdam, Martin y su mujer se instalan en la aldea de Santoalla, donde adquieren una casa abandonada para su reforma. En esta tarea colaboran codo con los únicos vecinos que existían en la localidad: Manuelo Gafas, su mujer Jovita y sus 2 hijos, Julio y Juan Carlos Rodríguez, este último con una discapacidad mental leve.
La armonía inicial entre las dos familias y únicos vecinos de esta recóndita aldea fue derivando en amenazas y denuncias cruzadas por la forma tan distinta que tenían de ver la vida. Martín tenía un carácter luchador y emprendedor que chocaba con el inmovilismo gallego de la familia Rodríguez, aferrados a los rigurosos principios de propiedad privada. Y es que la punta del iceberg fue el interés de Verforden de convertirse en comunero y sacar rédito de los montes de la comarca que hasta entonces solo ostentaban la familia de Julio y Juan Carlos. Martín comenzó entonces a tener miedo de sus vecinos por las múltiples amenazas, rifle en mano, que le proferían hasta el punto de que se movía por la aldea con una cámara de vídeo para grabar los encuentros con los vecinos. Tras años de enemistades, todo se precipitó el 10 de enero de 2010. Martín se encontraba solo en la aldea, ya que su mujer tuvo que irse a Alemania para cuidar de un familiar. Así que decidió bajar al concello de Obarco de Valdeorras para hacer la compra. Luego acudió a Rúa, otro municipio colindante, para conectarse a Internet. Sobre la 1:15 del mediodía regresó a Santoballa y fue en una de estas pistas de acceso al pueblo, a escasos 8 minutos, cuando se topó con Juan Carlos. Martín bajó la ventanilla de su coche, momento en el que Juan Carlos armó su escopeta y le descerrajó un certero tiro en la cabeza que lo mató en el acto. Pum, pum, y me escondí, y que me busquen, confesaría el propio Juan Carlos en su primera declaración judicial. Pero para llegar a este punto tuvieron que pasar casi 5 años. Tras el disparo, apareció un tractor Julio, que vio el cuerpo de Martín tendido dentro del coche y a su hermano Juan Carlos en las proximidades. No tenía dudas de lo que había ocurrido, así que para que el crimen de su hermano quedase impune, se subió él en el Chevrolet de Martín, echó su cadáver al asiento de atrás y se lo llevó por unas pistas hasta llegar a una zona de pinares en la Sierra de Oeixe, en Abeiga, a casi 20 kilómetros de Santoballa. Una vez allí, ocultó el coche de Verforden y arrastró el cuerpo varios metros prendiéndole fuego para ocultar todas las pruebas. Desde el mismo momento de su desaparición, la familia de Julio y Juan Carlos estuvo en el punto de mira de la Guardia Civil por las desavenencias entre ambos y las múltiples grabaciones que había dejado Martín de las amenazas que sufría. Pese a ello, los agentes no pudieron imputarles la desaparición de Martín a ninguno de los vecinos de Santoballa, enquistándose el caso durante años. Hasta que la suerte permitió dar con el coche de Verforden y a escasos metros parte de sus huesos, una tibia e incluso una calavera en varios trocitos. En junio de 2018, la Audiencia Provincial de Ourense acogió el juicio por el crimen de Martín. Juan Carlos Rodríguez confesó haber disparado al holandés por conducir como un tolo y por el clima de odio que se respiraba en la aldea, aunque en el juicio se acogió a su derecho a no declarar. Su hermano Julio aseguró haberlo ayudado a ocultar el crimen para proteger a su familia. El jurado popular lo declaró culpable de un delito de homicidio y otro de tenencia ilícita de armas, siendo condenado por los magistrados a una pena de 10 años y 6 meses de prisión. Julio, en cambio, quedó impune porque la ley exime a los encubridores que son familiares directos del homicida. Es imposible saber si, de no ser por ese destello que captó un helicóptero, el crimen de Martín seguiría impune, al igual que también es imposible saber si la desaparición de Carlos Alberto Videira seguiría siendo una incógnita de no ser por la venta de una finca tras años abandonada en Ocerquido, Porriño. Los nuevos propietarios de la nave se disponían a hacer algunas obras y apreciaron un pozo perfectamente sellado. En su interior se encontraba un cadáver en avanzado estado de descomposición e imposible de identificar. La tecnología forense ha convertido este caso en el primero que se resuelve en Europa por una reconstrucción facial. El cadáver estaba irreconocible, pero el forense de Berín, Fernando Serrulla, con la ayuda del artista Alba Sanín, consiguió elaborar 6 retratos robot. Finalmente, la hermana del asesinado, un portugués de 37 años, lo reconoció tras 4 años desaparecido. El cuerpo de la víctima fue hallado en febrero de 2021. Estaba saponizado. Al haber estado sumergido en agua tanto tiempo, quedó como jabonoso. Iba semidesnudo y no tenía documentación, pero en el interior de uno de sus bolsillos encontraron varias monedas de euro acuñadas en Portugal. Esto puso en marcha a los investigadores a buscar posibles desapariciones en el país vecino, pero nada dio resultado. Y es que no hubo manera de identificar el cuerpo mediante métodos genéticos. La falta de pistas llevó a la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia a trabajar en una técnica de aproximación facial, una reconstrucción lo más fidedigna posible de las características físicas que podría tener el cadáver, que como dijimos antes estaba irreconocible.
Los médicos forenses concluyeron que el fallecimiento se produjo entre 2017 y 2020 y que el cadáver, que tenía claros signos de violencia, se correspondía con el de un hombre de entre 30 y 40 años, con una altura alrededor de 1,75 y una complexión fuerte, pelo oscuro y ojos color miel. ¿Cómo llegaron a estos datos? Pues a partir de las estructuras óseas faciales. A través de este procedimiento, con la colaboración de un artista forense, los expertos generaron un retrato y un vídeo con el rostro del fallecido, los cuales no pretendían ser una reproducción fiel de la persona, sino una aproximación de su rostro, con la intención de contribuir a su identificación. Y funcionó. Se trataba de Carlos Alberto Videira de Orfao, natural de Viana do Castelo. Vivía en Vigo y fue apaleado hasta la muerte y tirado a un pozo el 13 de octubre de 2018 en O Porriño. Y es que una vez se pudo identificar el cadáver, dar con los posibles autores del crimen fue mucho más sencillo. Sus presuntos asesinos lo llevaron a la fuerza desde Vigo, concretamente desde un taller de reparación de coches en la calle Severino Covas, en una furgoneta blanca prestada. Presuntamente, Carlos Alberto habría estafado a 2 de los implicados en la supuesta compra-venta de vehículos, de ahí el rapto y posible móvil del crimen. En la reconstrucción del asesinato, que se celebró en enero de 2023, los detenidos entraron en contradicciones entre ellos, por lo que la investigación sigue a día de hoy abierta para tratar de esclarecer lo sucedido. 2 de estos investigados se hicieron pasar por falsos policías para engañar a la víctima y poder llevárselo presuntamente a la nave de Porriño, donde lo habrían matado e introducido en el pozo. Esta causa, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Porriño, cuenta todavía con una pieza separada que se encuentra bajo secreto de sumario relativa al posicionamiento y geolocalización del móvil de los 3 investigados. Con este caso ponemos punto y final a este capítulo de Fundido a Negro, que si ha dejado algo claro es que no hay caso imposible, sino una investigación deficiente.